Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Vamos a conversar con César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Gracias, César, porque siempre usted acepta las invitaciones al Despertador. Gracias. Tenía alguna semana que no venía, pero siempre los veo, o sea que me siento como en casa. Gracias. Gracias, César. La semana pasada ya ustedes, el CONEP, nos habían planteado que no apoyan la obligatoriedad de la vacuna, sino prefieren el convencimiento. Pero ustedes como gremio le han pedido a las empresas que den algún tipo de incentivo, ayuda, transporte para que la gente se vacune sin necesidad de llegar a la obligatoriedad. Evidentemente, estamos todavía en una pandemia de condiciones reservadas porque hay muchas cosas que no sabemos. Lo que sí ha demostrado es el distanciamiento, las mascarillas, que aún con vacuna o sin vacuna siguen vigentes, pero la vacuna en particular es esa brecha que se abre en el horizonte de esperanza. Nosotros estamos muy satisfechos de que el plan de vacunación en la República Dominicana ha podido ya tener con 2 dosis a 2 millones de dominicanos. El sector privado se ha volcado en apoyo a este plan, tanto financieramente como operativamente, y entendemos que por todas las vías debemos facilitar que los dominicanos puedan vacunarse en las semanas que tenemos por delante. ¿Tienen o no las empresas el derecho de exigirle la obligatoriedad de la vacunación a sus empleados o no? Eso es un debate que tiene varias semanas ya en el escenario. Mira, hemos estado muy atentos a ese debate y definitivamente hay áreas grises que eventualmente sea el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud a través de resoluciones por las atribuciones legales que se le confieren deben aclarar aún más. Por el momento, por eso es que hemos insistido con que sea algo voluntario, motivemos. ¿Cuáles han sido los principales problemas para las personas no ir? Temas culturales, temas religiosos, temas inclusive de educación y conocimiento, de que si me van a poner un chip o si la vacuna me va a salir un tercer brazo. Uno se ríe, pero la cantidad de cosas que se han dicho en torno a la vacuna no tienen sentido. Entonces, en la medida que tengamos más información, este fin de semana fue asombroso la cantidad de jóvenes que acudieron a vacunarse y ojalá en los próximos días pues siga de esta misma forma. Pero hay empresas que van a pedir esa tarjeta de vacuna, que ustedes tengan conocimiento. ¿Cuántas? ¿En cuáles sectores? Muchas empresas de hecho ya lo están haciendo y lo que estaría en discusión es si esto genera o no el derecho a despedir con una justa causa a un trabajador, pero no está en discusión de que la empresa siempre puede terminar unilateralmente el contrato de trabajo y es lo que ha ocurrido. O sea, las empresas han avisado de que si esto pone en riesgo la salud colectiva, pues entonces limitará el acceso a los trabajadores y tomará las decisiones que tenga que tomar. Pero como gremio, ¿ustedes han solicitado a sus integrantes establecer fechas límites, por ejemplo, decirle a sus empleados que se tienen que vacunar a más tardar, no sé, por ejemplo, julio, que fue la meta que se estableció el gobierno, y si no se están vacunados para esa fecha, podría haber algún tipo de sanción, algún tipo de represalia por parte del empleador? Mira, desde el CONEP hemos hecho varias cosas. Por un lado, hemos trabajado con el Gabinete de Salud y con el equipo del Centro Neurálgico. Hemos promovido llevar operativos de vacunación a empresas, sobre todo donde hay gran concentración de trabajadores y sus familias y las comunidades que tienen en los alrededores. Por otra parte también, cuando era por fases, otorgando los permisos correspondientes, pero ahora lo que hemos visto es que gracias a que tenemos suficientes vacunas y que el proceso fluye, entonces facilitando que los trabajadores puedan vacunarse. Eso ha sido algo consensuado, no es un mandato, no es una línea, pero está funcionando bastante bien y esperamos que en la próxima semana siga así. César, para tener una idea, insisto, ¿en cuáles sectores se le está pidiendo la obligatoriedad de la vacuna a sus empleados? Porque uno puede escuchar si hay algunas empresas, pero ¿en cuáles sectores? ¿Cuántas ya se han sumado a este requerimiento? Mira, en el sector industrial, en el sector de zonas francas, en el sector turismo, de hecho en el sector turismo, que ha sido uno de los más afectados por esta situación, ha habido una priorización de los trabajadores de hoteles, de restaurantes, de bares. Hemos visto de forma voluntaria como en el sector industrial y en la zona franca pues se ha exigido y eso es algo que nosotros respaldamos porque lo que se trata aquí es de la salud colectiva. No es solamente cómo te afectas tú, es cómo tú afectas a tu entorno y vencer esos obstáculos, esos mitos que se han generado en torno a la vacunación es una labor de todas. Entonces, en cuanto al número, cada vez más y en la medida que
la cantidad de la población que esté vacunada sea mayor, también lo seguiremos viendo. En los hoteles muchos organizaron incluso brigadas de vacunación dentro de sus instalaciones, porque lo sabemos, conviven permanentemente, son lugares relativamente cerrados. Las zonas francas también, no conozco ninguna que haya llevado las vacunas a su zona franca, pero sí a empleados de zonas francas que llevaron a sus empleados en autobuses a vacunar. ¿Ustedes han recibido algunos reportes de esos gremios sobre la negativa de algún empleado, alguna negativa muy precisa, ya sea por enfermedad, por creencias religiosas, a no vacunarse, y cuál fue su respuesta? Sí, en zonas francas lo hemos visto en Santiago, lo hemos visto en Jaina, lo hemos visto en diferentes parques industriales en todo el país y también en industrias. Efectivamente ha habido negativa y la negativa se fundamenta principalmente en criterios, en conceptos religiosos que las propias iglesias se han involucrado en el proceso para ir desmontando, y esos temas culturales. Entonces esa negativa ha existido, los operativos en las empresas también han existido y facilitar que vayan al lugar. Yo ahí sí quiero resaltar que este involucramiento del sector privado, sobre todo vía el CONEP, no se ha limitado a motivar a que la gente vaya o discutir la obligatoriedad o no. El sector privado ha hecho aportes importantes para la adquisición de las vacunas, aportes en moneda. ¿Cuánto? Bueno, el sector privado contribuyó a la adquisición de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Inicialmente, posteriormente se generó un fondo similar que ha servido para todo el material que se requiere para la vacuna, no solamente la vacuna en sí, y para los operativos, en la parte logística, en la parte de comunicación. ¿A cuánto asciende ese fondo? 8 millones adicionales ahora en esta última toma. 16 millones de dólares. De dólares. Correcto. Pero, por ejemplo, César, el viernes van a llegar 208,000 dosis nuevas de Pfizer. Se requiere un almacenamiento específico. ¿Ustedes cómo han contribuido? ¿Cuántos freezer, en buen dominicano, para almacenar esas vacunas que ya tuvimos 200 y pico y ahora llegan 200 y pico más este viernes? Trabajando de la mano con las autoridades del gobierno, con la vicepresidenta, el equipo de salud, el sector privado ha remodelado las instalaciones del PAI, del Programa Ampliado de Inmunización. Se ha dotado de los freezer que se requieren con las temperaturas bajas. Sabemos que la vacuna Pfizer tiene una cadena de frío de temperaturas muy bajas, que cuando empezamos este proceso en el país no había disponibilidad de esos equipos. El sector privado ha contribuido a su adquisición, a su adecuación, y lo estamos viendo no como un donativo, no como algo filantrópico, sino como una causa nacional que todos debemos aportar. Sí, y de hecho lo anunciaron desde el principio, estas negociaciones con el gobierno, el apoyo económico. Después, en este último contrato de 120 millones de dólares para la compra de las vacunas de Pfizer, que gran parte de la población lo estaba esperando, ¿ha contribuido el empresariado en ese contrato específico de Pfizer? En la adquisición de la vacuna en sí, no. Sin embargo, en toda la ejecución del plan, todo lo que conlleva desde que la vacuna viene al país hasta que se le pone en el brazo a cada dominicano, sí hay aportes importantes del sector privado dominicano. Hablemos de dinero, de salario. De hecho, hoy hay una reunión importante para discutir este tema salarial. Los gremios están pidiendo un incremento de un 40% para el salario mínimo. La posición empresarial, César. Hemos escuchado la posición de las centrales sindicales. El día 9 de julio es cuando vence la última resolución del Comité de Salario establecido por 2 años. Estamos conscientes de que en los próximos días el ministro de Trabajo, no es hoy, todavía no hemos sido convocados. El ministro de Trabajo convocará, entendemos que posiblemente esta semana. Estamos en la mejor disposición de ir a la mesa. De hecho, ya estamos sosteniendo diálogos con el sector laboral, con las centrales sindicales. Estamos conscientes de las expectativas y también queremos aportar datos de la coyuntura actual que deben ser lo que incidan. La pena, Rosa, y yo estuve con ustedes antes de la revisión del salario anterior, es que esto sea casi un matadero y un mercado persa de cuántos, si 40, si 20, si 30. Nosotros debemos abogar por institucionalizar el Comité Nacional de Salario y que cada 2 años esto sea un proceso fundamentado en data real y prácticamente automático. ¿Cuánto proponen ustedes? Respóndanos en unos segundos. No tenemos propuesta. Porque nos vamos por Color Visión, seguimos por YouTube, por Facebook y por Televisión Dominicana. Además vamos a hablar de electricidad, de corrupción y por supuesto, ¿cuánto propone la empresa privada para este incremento salarial en los próximos meses? Ya volvemos. Conversamos con César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP.
César, le preguntaba, los gremios proponen un 40%, ¿cuánto propone la empresa? Nosotros no tenemos una propuesta y quizás entro un poquito en detalle. Lo que se revisará ahora es el salario del no sectorizado. Nosotros sabemos que hay sectores específicos que tienen su propia dinámica, el sector turismo, el sector zona franca, pero ahora va sector industrial, servicios, comercios, prácticamente la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ese proceso de consulta en realidades muy distintas es que actualmente está en curso. Nosotros vamos con la mejor disposición de diálogo, pero en estos momentos todavía no tenemos un número específico sobre el cual vamos a plantear. Hoy se abre, digamos, el periodo en el que van a negociar, ya los sindicatos hoy presentan su propuesta. ¿Ustedes qué elementos van a tomar en cuenta cuando se reúne el empresariado como tal? ¿Y cuáles son los indicadores que van a tomar en cuenta para poder hacer una propuesta? Empezando, obviamente, por la inflación, pero ¿cuáles específicos? Nosotros, y quiero ser lo más transparente posible, ya durante semanas hemos venido conversando con los sindicatos, hemos también venido conversando con las autoridades del gobierno a través del Ministerio de Trabajo y hemos venido realizando consultas a lo interno del sector privado. O sea, ese proceso informal ya se viene desarrollando. Oficialmente no hemos sido convocados y entiendo que será cuestión de los próximos días. Evidentemente hay muchos indicadores. Este es posiblemente el momento más atípico de todas las revisiones de salario que nosotros enfrentamos. Hay unas altas expectativas de la población de un aumento significativo. Sin embargo, también atravesamos el año posiblemente más difícil de nuestra economía. Si bien la inflación es uno de esos indicadores, nosotros tenemos que ver más allá de la curva. El año pasado la República Dominicana, a diferencia de muchos otros países, gracias a programas de respuesta y de asistencia social, pudo salvar una cantidad importante de trabajos. En el verano del año pasado, cuando hicimos este programa de manera virtual, 750,000 dominicanos habían sido suspendidos y se encontraban bajo el fase 1. A la fecha, la gran mayoría de esos empleos se han ido recuperando. Pero hemos visto precisamente por esas restricciones, los toques de queda y el cambio que ha generado la pandemia, cómo la actividad económica ha tenido altas y bajas, no ha sido una actividad regular. Entonces, bajo cualquier concepto, nosotros tenemos que garantizar que la decisión que se tome ahora en el Comité de Salario no aumente el desempleo en la República Dominicana, no aumente tampoco la informalidad. Nosotros no quisiéramos ver en el espejo de empresas que prefieren, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que no tienen capacidad de respuesta y entonces decidan acogerse a un esquema no formal, porque eso hace daño al sistema. Entonces, sobre la base de inflación, de informalidad, de desempleo, de las condiciones reales de la actividad económica, es que vamos con la mejor disposición de buscar un punto medio que beneficie a todos los dominicanos. Pero la canasta ha subido muchísimo, César. Mire, hoy se estaba discutiendo el precio del pan. Entonces, ustedes son los que conocen la realidad de las empresas. ¿Cuál es la propuesta? Ellos proponen un 40, ¿cuál es el...? Ustedes deben de tener una propuesta, aunque no la hagan pública, porque no van a ceder el 40, obviamente. Entonces, con esa realidad de la empresa dominicana hoy y cómo está el costo de la vida, ¿qué ustedes proponen? Nosotros entendemos, y por eso insisto, de que estamos viviendo un momento muy atípico, Rosa. Nosotros no tenemos un número, nosotros estamos conscientes de estas fluctuaciones que se están dando en el mercado. Estamos también conscientes, porque hicimos esa advertencia ya hace meses, de que lo que está pasando fuera de aquí está teniendo un impacto directo en la República Dominicana. Cuando nosotros vemos el pan, estamos viendo el pan que uno compra en el colmado y se lo está comiendo en su casa. Uno no se imagina todos los insumos que hay que adquirir para poder producir el pan. Sin embargo, aún con el pan, me adelanto a decir que hoy a las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa de la Unión de Pequeños y Micro Productores y Procesadores de Harina y de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de la República Dominicana, donde harán aclaraciones en las que niegan este aumento de 10 pesos del pan. Pero no somos ajenos a lo que está pasando fuera de aquí, y aquí entendemos que todo eso es temporal. Entonces, en cuanto a un número en particular, ni siquiera entiendo en su base por qué un 40. Entonces, sí vamos con la mejor disposición, sí hay un buen ánimo. Nos vemos también en el reflejo internacional, no solamente en la situación económica, la inestabilidad social que hay desde el cono sur hasta la región centroamericana y el Caribe,
por este tipo de situaciones no queremos ver a la República Dominicana en ese espejo, y garantizar la paz social en nuestro país es una de las prioridades de nuestro gremio en este momento. Sí, justamente con el tema del pan, aunque bueno, no forma parte esencial del CONEP, hay ahora un conflicto y tenemos a los productores de pan que lo quieren aumentar, a los productores de harina que parece que lo pueden controlar. ¿Cómo puede participar el CONEP para regular este tipo de incrementos? Porque uno cuando va a los mercados de pronto se encuentra con el incremento extraordinario de algún producto alimenticio básico, ya sea el pan o ya sean las habichuelas, y no sabemos quién lo regula. Por ejemplo, en este caso el pan, ¿quién impide que los productores, los panaderos digan sí, lo van a incrementar? Mira, Ezequiel, algo que muchas veces es bien visto y otras veces altamente criticado es la visión que tenemos desde el CONEP de ser un ente de concertación, de diálogo, de consenso, pero sobre todo de resultados. En muchas ocasiones, para generar esas condiciones que permitan ese resultado, es mucho el esfuerzo que hay que poner en juego. Nosotros entendemos que mientras exista ese diálogo y el productor, el proveedor, la autoridad, el consumidor estén sentados en la mesa, podemos encontrar soluciones. Definitivamente, evaluando esa fluctuación de los precios de las materias primas, por otra parte, evaluando hasta dónde puede asumir el productor, porque hay una franja de eso que puede ser asumida el productor, cuánto se traspasa al consumidor y cuánto no puede ser asumido por el productor ni por el propio consumidor, y el Estado debe asumir para garantizar esa estabilidad del mercado. Entonces, sobre esas premisas, nosotros siempre vamos a abogar por el diálogo. Sabemos que en las últimas horas son muchos los espacios, no solamente con el pan, hay otros productos que preocupan, y no quiero venir con paños tibios, hay otros productos que preocupan, existe diálogo, pero también existe la posibilidad de llegar a acuerdos muy pronto. César, usted no sé si ha visto en los últimos días, semanas, lo que está ocurriendo con algunos productores agrícolas, de que tienen que botar su siembra porque el Ministerio de Agricultura y el gobierno no le compra la siembra en el tiempo idóneo y se le dañan y tienen que botar esa siembra, esos productos, pese a la crisis que tenemos ahora y pese al costo de los alimentos. ¿Ustedes han tratado de mediar en este tema? Y si conocen la situación, ¿qué tan complicada o ligera es? Mira, una situación que tú, por ser tu procedencia, conoces bastante bien en el sur del país, el tema de las habichuelas no es nuevo, no es una vez que ha pasado, es recurrente. Si nosotros nos vamos a ver el tema de las papas, del ajo, de la cebolla y otros rubros que en el tiempo han tenido algunas situaciones, esto es algo que arrastramos en nuestra historia. Aquí lo que hace hecho falta es planificación, planificación de qué se está cosechando, qué se está produciendo y cuál es el consumo que hay y qué rol puede jugar el Estado. Inclusive, qué rol puede jugar el Estado en determinadas ocasiones ante escasez del mercado para las importaciones que no afecten la producción nacional. Entonces, en ese esquema de planificación, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Esta situación no es nueva, se agrava precisamente por las expectativas que ha generado esta crisis, pero entendemos que hay voluntad, si no lo hubiese también tendría la responsabilidad de decirlo, hay voluntad de las autoridades de producir un diálogo y de los productores pues acogerse al mismo. César, el Banco Central, que siempre es muy conservador en sus cifras, de acuerdo con lo que nos ha venido informando en sus informes trimestrales, la inflación interanual abril del 2020, abril del 2021, en este periodo dificilísimo económicamente hablando, la inflación fue de 9.65%, es una de las más altas. La más alta en los últimos 20 años. En los últimos 20 años. ¿Cómo ustedes lo están sintiendo y qué proponen? ¿Por qué? Quienes menos tienen, aquellos que ganan 17,000 pesos, el salario mínimo, evidentemente una inflación del 10% les afecta a los bolsillos de una manera drástica. ¿Qué proponen ustedes para empezar a salvar esta situación? Mira, Ezequiel, muchas veces cuando se teoriza en torno a modelos económicos que han dado resultados, uno se va al milagro de tal país o al milagro de tal otro. En la República Dominicana, si vemos ese crecimiento constante de los últimos 20 años, no ha sido un milagro. Muchas condiciones han contribuido a que eso ocurra. Estabilidad política, hemos tenido cambios de gobierno y respeto de los procesos con mucho espacio de mejoría, pero hemos tenido una continuidad de Estado y estabilidad macroeconómica. Esa inflación en este momento, si fuese desde la óptica de otro país, en lo que fuera ya una tendencia de un crecimiento constante de la inflación, fuese una señal de preocupación. Lo que hemos visto ahora es un disparo de la inflación en un periodo de 2 años,
sobre todo considerando las condiciones completamente adversas. Entendemos que esos son reflejos extraordinarios de una coyuntura muy particular y que tan pronto la República Dominicana pueda regularizar su actividad de la manera que estábamos acostumbrados, eso se reducirá. Las condiciones están dadas, las reservas del país están en un muy buen momento, la liquidez en el sistema financiero también. Entonces, estos son cambios abruptos que produce una crisis de las dimensiones que estamos viendo. César, un tema, dos preguntas. Hace meses que firmamos el pacto eléctrico, ¿qué hemos conseguido? Y ahí mismo, esta denuncia oficial de la corrupción que había en todas las sedes y en el sector eléctrico a nivel público, que involucra cifras millonarias, 30.000 millones. Inicialmente está arrojando esta investigación que ahora va a la Procuraduría General de la República. El pacto eléctrico se firmó en febrero y anterior al pacto eléctrico tuve la oportunidad de conversar con ustedes en varias ocasiones y casi me había planteado no volver al programa porque siempre le decía que se está firmando y nunca se firmaba. Se firmó en febrero y tengo que reconocer que es importantísimo el nivel de avance que hemos experimentado. El pacto eléctrico fue convocado posteriormente en el propio Consejo Económico y Social. Ha habido una reestructuración de su membresía con la elección de 15 representantes del sector social, el sector empleador y del sector laboral. Se han producido múltiples reuniones entre estos actores, primero en una comisión especial que ha abordado el tema de los disensos que quedaron pendientes en el pacto y ha actualizado las fechas porque ya el pacto se había negociado hace 3 años, estaba desfasado. A partir de ahí se ha designado ya el Comité de Seguimiento y Veeduría que debe, antes de que termine el mes de julio, enviar al Ejecutivo el reglamento para la aplicación del pacto. Vemos ya un cronograma actualizado, inclusive con los niveles de reducción de pérdidas de las distribuidoras. Esto es importantísimo. Recuerden que una de las motivaciones que tuvo el sector privado para apoyar esto era que hablar de la economía de la República Dominicana con un hoyo como el que representa el sector eléctrico no era posible. Niveles de pérdidas promedio de un 30%. La pandemia disparó las pérdidas aún más. Una de las distribuidores solamente tiene pérdidas que superan el 60% y eso así no se puede. Entonces, establecer un calendario con fechas definidas y acciones que se necesitan para reducir esas pérdidas ha sido otro de los avances. Yo creo que el diálogo ha fluido, esas diferencias que existieron con el sector social y con el sector privado y el sector laboral se han ido dirimiendo y entiendo de que en los próximos días todavía avanzaremos aún mucho más. En cuanto a las denuncias que se han venido haciendo, pues también lo vemos como una señal clara de la voluntad política de asumir los compromisos que establece el propio pacto. El reducir esos niveles de pérdida no solamente es haciendo las inversiones en la red de transmisión, en los equipos que se requieren, en una mejor cobranza. ¿Tenían conocimiento ustedes de esa competencia que tenían las otras empresas con relación a las de Maxi Montilla? No, muchas de las informaciones que han salido a relucir en este momento han sorprendido a todos los dominicanos y de hecho lo que debe seguir de este tipo de acusaciones es la sustentación de las mismas, el agotamiento del debido proceso y en el caso de encontrarse la culpabilidad, la sanción correspondiente. Hemos insistido en que el problema neurálgico en la República Dominicana no solamente es la corrupción, son los actos dolosos que se producen en el día a día, sino la impunidad y cómo la impunidad ha permanecido por muchos años. Entonces, ojalá todas esas acusaciones sean sustentadas y sean sancionados los que incurrieron en violaciones a la ley. César, ¿y el pacto eléctrico establece cláusulas, acuerdos que impidan monopolios como el que parece que tenía la empresa de Maxi Montilla, de acuerdo con el Ministerio Público, para el futuro, para evitar que esto vuelva a ocurrir, para que una empresa represente de forma absoluta y exclusiva a un proveedor extranjero o para que incluso algunos se apoderen de las energías renovables del país, dado que comenzaron antes? Bueno, ese nivel de detalle no, pero uno de los principios fundamentales del propio pacto es precisamente la transparencia y la eficiencia en los procesos. Esto se combina con una ola de reformas que silenciosamente está ocurriendo en estos momentos en la República Dominicana. Nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con el equipo de la Dirección de Compras y Contrataciones que está evaluando un proyecto de ley de reforma de la propia Ley de Compras y Contrataciones. Nos hemos dado cuenta en el tiempo de que tenemos un marco legal, pero muchas veces ni implementado, y si es implementado no es efectivo en los fines que le dieron razón de ser. Entonces, esa pregunta en particular requiere una reforma más integral
precisamente de la Ley de Compras y Contrataciones. Entendemos bastante correcto la eficientización a través de la eliminación de diferentes direcciones operativas de 3 distribuidores que su naturaleza es la misma, porque las 3 distribuyen electricidad, las 3 hacen compras, las 3 tienen sus proveedores. Cuando tú centralizas, en función del volumen al que tienes acceso, tienes mejores precios. Entonces, todo es una combinación de factores y evidentemente al final hacer esto sostenible. Bueno, Punta Catalina, el pacto, ¿qué explicación da de lo que va a ocurrir con Punta Catalina? Tenemos semanas en que hay averías, hay situaciones. Punta Catalina no dura una semana sin estar en los medios con algún tipo de discusión. Su estatus actual y qué finalmente ustedes van a proponer. Bueno, el pacto como tal, recordemos que coincidió con prácticamente la negociación de Punta Catalina, coincidieron en el tiempo. Nosotros ahora lo que puedo es hacer referencia a lo que ha dicho el propio ministro de Energía, que en la fase actual de implementación y de recepción de la obra como tal, el Estado ha hecho una serie de señalamientos, por eso la recepción definitiva todavía no se ha dado. ¿Debe privatizarse? Lo que debe buscarse es la forma más efectiva de gestión de esa planta. Hay una inversión de recursos públicos que vienen de todos los contribuyentes. Los 3 que estamos aquí hemos financiado Punta Catalina y muchos más, inclusive de más generaciones que vienen por delante. Entonces, con esa inversión instalada, lo que debemos garantizar es que sea efectivamente gerenciada. Si eso es a través de una gestión pública, si eso es a través de una gestión público-privada o inclusive de una privada, debe estar dotado de la mayor transparencia. Nosotros no podemos resistir mayor ruido, mayor escándalo en torno a Punta Catalina, sino proteger una inversión realizada y que contribuye al sistema en el momento de su operación. Pero ¿eso qué significa? Recuerdo el último informe de gobierno del expresidente Danilo Medina, donde él hablaba ya de la transformación de Punta Catalina. Ya no iba a ser a través de carbón, sino a través de otro combustible. Y nunca se hizo la inversión, parece que nunca se hizo la investigación tampoco. Como empresarios, ¿ustedes qué proponen? Debería haber ya una comisión trabajando para ver qué van a hacer con esa planta, cómo se va a producir, si es que van a lograr que se transforme y cómo lograr además que no esté saliendo de la generación de eléctrica una de las plantas cada cierto tiempo y permanezca semanas sin producir, sin generar un solo megavatio. Lo que pasa es que si bien hay una voluntad privada de contribuir a lo público, también hay aspectos que deben ser dilucidados con las autoridades, que es quien ahora mismo gestiona la planta como tal, y que esa gestión sea lo más transparente y todos los ciudadanos estemos al tanto de qué está ocurriendo. Evidentemente el carbón ha evolucionado en el mercado, fue una transición de combustible fósil, de diésel, de fuel oil, que era la base de nuestra matriz de generación, y esa transición a carbón permitió ahorros y eficiencia al sistema, aún con las contradicciones que puede tener desde el punto de vista ambiental. Pero corresponde pues a las autoridades delinear ese plan y definirlo, y estoy seguro que hay interés privado de contribuir a su gestión. Nosotros lo que estamos viendo aceleradamente es una conversión de la matriz con inversión privada en la República Dominicana. El pasado viernes nosotros vimos la inauguración de un parque fotovoltaico en Yaguate, una inversión de la empresa Ejejaina de 120 megas. Esto es 50% más de la capacidad fotovoltaica que tenía la República Dominicana en este momento. Entonces, mientras vemos inversión en energía fotovoltaica, en generación eólica y en otras fuentes alternas, nosotros vemos una transición acelerada en la República Dominicana. Esa alianza público-privada que se está llevando a cabo, creciendo en este gobierno, si pudiera hablarnos en cifras de lo que significa a nivel económico y próximamente, ¿en qué vamos a ver esa alianza público-privada? Bueno, evidentemente los recursos públicos nunca son suficientes para atender las necesidades que tiene un país. En el caso específico de la República Dominicana, sabemos que venimos operando con un déficit año tras año, porque de lo presupuestado a lo ingresado hay un monto de dinero que no se tiene. Y muchas veces ese dinero que no se tiene es el necesario para desarrollar obras de infraestructura, obras de desarrollo, ir a las comunidades y promover otra visión de país. Entonces, en lo que aparece el dinero, lo que podemos es hacer un uso más eficiente del mismo. ¿Cuánto? Y podemos buscar otras fuentes. Al día de hoy no hay ningún proyecto formal bajo la Ley de Alianzas Público-Privada en ejecución. Hay anuncios. Hay anuncios de la autopista del Ámbar, hay anuncios del desarrollo de Pedernales, hay anuncios del puerto de Manzanillo, hay anuncios que se están evaluando de otras plantas de procesamiento de residuos sólidos, de generación eléctrica, pero al día de hoy la Dirección General de Alianzas Público-Privadas
todavía no ha aprobado, no ha desarrollado el primer proceso de adjudicación de obras. ¿Y las propuestas de inversión a cuánto ascienden esos proyectos? No, es que formalmente no se han iniciado ninguno de los procesos. O sea, no hay ni siquiera una propuesta. No hay una de inversión. propuesta porque el gobierno ha priorizado las áreas. Lo que el sector privado está ansiosamente esperando y colaborando dentro de lo que puede es que ya con una ley, ya con un reglamento, ya con una dirección de APP en la calle muy activa, se agoten los procesos y poder presentar las propuestas. César, para mediados de este año ya empezaba a hablar de una propuesta de comenzar un pacto fiscal, una reforma fiscal que por suerte para muchos ya el presidente dijo que no lo va a hacer en este momento por la pandemia, pero evidentemente se están preparando para próximamente iniciar el proceso. ¿Cuál es la posición en esa materia del empresariado? ¿Qué se debe reformar? Como ustedes saben, no es un capricho. Quizás el detonante ha sido la pandemia y la situación crítica en que hemos visto nuestras cuentas públicas, pero esto es un compromiso asumido en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Y qué decía la Estrategia Nacional de Desarrollo? Bueno, la presión tributaria en la República Dominicana debe equipararse en este momento a lo de los países OCDE. Nosotros ahora mismo la presión tributaria, que es por debajo del 13%, debe ser 5 o 6 puntos más de lo que nosotros tenemos. Ahora bien, cuando se ve el nivel de detalle en nuestra estructura, aquí prácticamente 2/3 partes de los ingresos que tiene el Estado vienen de dos impuestos, el impuesto sobre la renta y el impuesto, el ITEVIS. Entonces, pensar en la base de esos impuestos, es decir, qué es lo que realmente está pagando, pensar en las exenciones que hay y combinar eso también con el equilibrio de lo que se está gastando. No solamente cuánto me está ingresando, sino cuánto yo estoy gastando. Y ahí la pregunta que se hace, y coincidimos plenamente de que si bien el pacto no se concerte, podría iniciarse una discusión, es cuál es el país que nosotros queremos. ¿Cuál es ese país aspiracional que la propia Estrategia Nacional de Desarrollo delineó y cuánto nos cuesta tener ese país? Y tener ese país y buscar esos recursos, pues requiere reformas estructurales, no solamente fiscales, sino también en el marco laboral, en el marco de la seguridad social, en el marco de la inversión y de la seguridad jurídica de nuestro país. Bueno, César, se nos agota el tiempo. Quisiéramos saber la opinión del CONEP con relación, ya que usted habló de compras y contrataciones, a que la verja que se va a construir en la frontera no ha sido licitada, sino que la va a construir una empresa israelí. Ya falta poco para que empiecen esa construcción. ¿Qué piensan ustedes? Si debió hacerse un proceso de licitación como indica la ley, también el tema de las empresas en la frontera y el río Masacre. Ahí hay tres en una. Por eso yo decía que era mejor que habláramos del soberano hoy. Mira, no tengo conocimiento del proceso de licitación de la verja. No. Evidentemente, la ley establece claro cuáles son los requisitos para compras y adquisiciones de bienes y servicios públicos y también cuáles son las excepciones. No tengo conocimiento bajo qué marco se llevó a cabo esa contratación. La zona de la frontera debe ser una prioridad y continuar siendo una prioridad, sobre todo en estos momentos. Nosotros sabemos de las tensiones que existen y evidentemente respaldamos la posición de defensa de la soberanía nacional y de nuestros propios recursos y este planteamiento que ayer mismo ha hecho el presidente de la República de que a esto debe buscársele una solución y abogaríamos porque esto se lleve a cabo a través del diálogo y de la vía diplomática. De no poder hacerlo por la vía diplomática, pues habrá muchas otras vías por las cuales abordar este asunto. Pero la propia pandemia nos ha puesto de cara a una realidad que durante muchos años hemos ignorado y que es una realidad con la que tenemos que vivir. Nosotros no podemos decir que avanzamos significativamente en el plan de vacunación cuando la isla que compartimos, en 1/3 de su territorio, tiene problemas serios y graves sanitarios. Entonces, la colaboración, la gestión conjunta, efectiva y segura de la frontera, la promoción de inversión, que al final es lo que se requiere, porque en muchos casos la migración irregular y los temas de seguridad vienen por problemas económicos, vienen por capacidad de desarrollo de la población, seguirlo promoviendo, dotar eso de seguridad jurídica y es un tema importantísimo en la agenda que no debemos dejar de lado. César, ¿y cuál es la posición de CONEP con respecto a la verja fronteriza? Porque la construya o no la construyan los israelíes, de cualquier manera el ejército ya comenzó a construirla, ya llevan varios kilómetros de construcción, que no sé a quién le pidieron permiso, no sé quién tomó la decisión, pero ya ahí está el muro con verja. ¿Cuál es la posición de ustedes que además están en la insistencia de desarrollar la industria en la frontera para poder generar empleos a ambos lados
de ese límite? Hay diferentes formas de abordar el tema de la seguridad fronteriza y durante años se ha venido discutiendo y posiblemente no exista una receta perfecta. Yo ahí rescataría una visión de un político y empresario norteamericano de hace algunas décadas, de Robert McNamara, que decía que seguridad nacional y fronteriza puede ser armamento, puede ser equipos, puede ser ejércitos, pero no es suficiente. Puede ser bloc, cemento, varilla, verja, pero no es suficiente. Seguridad fronteriza implica desarrollo y nosotros vemos que en los cruces fronterizos, donde hay operación industrial, económica en ambos lados de la frontera, el tema migratorio tiene otro nivel, el tema contrabando se reduce, la informalidad se reduce. Entonces pensemos en esa seguridad en función de promover desarrollo. La discusión del muro o no muro ni siquiera es criolla, sabemos que hay otras discusiones que se están desarrollando en el mundo con este tema, pero nos inclinamos bastante por promover desarrollo como garantía de seguridad. César, brevemente, como respuestas rápidas para despedir, el sector turismo, la recuperación, el sector construcción y también aquellos empresarios que el sustento depende de lo que comercializan con Haití. ¿Hay pérdidas o ganancias ya? Turismo haciendo todo lo que tiene que hacer para tan pronto las condiciones permitan despegar y volar más alto de lo que estaba. Sabemos que no todo es lo que nosotros hagamos, sino que dependerá de muchos factores. ¿Qué ocurre en los países que son la fuente de nuestros turistas? ¿Qué ocurre en nuestro propio país con las medidas sanitarias? ¿Se han recuperado los empleos? Se han recuperado algunos de ellos. El sector ahora mismo debe estar operando a media capacidad. Nosotros vimos un sector turístico completamente paralizado hace apenas algunos meses y esa recuperación y esa labor conjunta entre autoridades y empresarios ha contribuido a eso. Pero, como te digo, quiero ser lo suficientemente conservador para decir que depende en muchas ocasiones de qué ocurre allá afuera. ¿Se le debe pedir prueba PCR a todo aquel que venga de fuera? Debemos garantizar la sanidad en la República Dominicana. ¿Sí o no? Entonces, sí. Bueno, nosotros hemos estado teniendo controles aleatorios, hemos usado pruebas de antígenos, hemos ido correspondiendo en función del comportamiento que ha tenido la pandemia en los lugares y ha habido variación de las medidas. Pero no se le hace a todo el mundo, se debería hacer a todo el mundo. Se ha demostrado que aleatoriamente tú puedes tener una muestra y que te permita tener los controles suficientes. En ningún país hay una aplicación PCR a todo el mundo para entrar. Hay países que han cerrado, hay países que han abierto, pero en un país como el nuestro, donde el turismo es fundamental, si eso no afecta porque se ha medido que es seguro, debemos seguirlo haciendo. Precio de las viviendas están también incrementando. Sector construcción, ¿se ha recuperado? Hablamos hace un momentico del pan, pero esa misma explicación le podría aplicar a otros insumos. Nosotros no producimos materias primas de muchos de estos rubros, las importamos, hemos visto temas logísticos, hemos visto lo que nunca pasaba, un barco se quedó estancado en el medio del canal de Suez y cualquiera cree que eso es algo que está pasando en otro planeta, pero mientras ese barco no avanzaba, subían los fletes, subían los costos, subía todo. Vemos una China jugando otro rol en el mundo, deteniendo exportaciones, aumentando importaciones. Esas fluctuaciones en los mercados internacionales tienen un impacto aquí. Yo ahí también te adelanto, y ojalá lo comentemos muy pronto con más tiempo, de que el diálogo fluye y estoy seguro que en los próximos días habrán anuncios que den seguridad y den tranquilidad para que un sector tan importante como la construcción, que fue el de más rápida recuperación, la construcción se detuvo aquí en este país y fue el de más rápida aceleración y ha demostrado en el tiempo de que es el que contribuye a la recuperación de la economía, pues pueda seguir. ¿Y los empresarios que se ganan el sustento con el mercado haitiano? Bueno, ¿Están pasando difícil o se están recuperando? No, en la frontera hay situaciones difíciles. Sabemos que han habido cierres de fronteras, sabemos que con las medidas sanitarias y fitosanitarias han habido también problemas mayores. Hay diferentes propuestas sobre la mesa. Hay una de ellas que es aumentar la cantidad de mercados en la semana, porque se dice que con 2 días solamente tú tienes un mayor flujo de personas. Si tú eso lo abres a más días, pues entonces te permite tener otro tipo de controles. Y lo que sí no debemos es darle la espalda a la frontera bajo ningún concepto, porque es un motor importantísimo del desarrollo en la República Dominicana. Bien. Perfecto. Gracias, César. Gracias César a ustedes. Valdán. Se nos quedaron todas las preguntas de los amigos televidentes, otras de Ezequiel y muchos más. Y las del también. soberano. ¿Quién usted cree que se lleva el gran soberano? ¿Por qué usted vota? Me gustó la predicción de Severo. Sí, Severo. Me gustó la proyección de él en 2 enfoques. Señora Camilo, que tiene tantos años Cristina comprometida Camilo. con el arte, y Romeo. A mí me encanta Romeo Santos. ¿Te baila bachata? Sí. Pero sí. uno tiene
la percepción como que no, como que... Muchas veces la Va a percepción ser un es- comentario racista, pero como que blanquito, pelo bueno, ¿Tú te imaginas, no Rosa, baila que ese bachata? comentario lo haya yo hecho al revés? Me No, acribillan yo allá dije, afuera. advertí que era racista, advertí que era un comentario como racista, pero uno ve de verdad en nuestra sociedad como que blanquito, pelo bueno, de clase alta, como que no baila bachata, ¿usted baila? Bueno, estuvimos hablando fuera de cámara de honguito, de toquilla y de todo Oiga, ese tipo no, de pero repertorio. usted se dañó, César. Bueno. Oiga, hasta allá en el jangueo popular está ya usted. tenemos entonces otros temas para conversar en la próxima. Y una demostración de bachata aquí. Además A ver de- si es verdad que usted baila bachata. Con una sureña debe ser buena la bachata. El entretenimiento también es iniciativa privada, así que... Bueno, bueno. Gracias Gracias a ustedes, César eh. Dargan por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Hay otras informaciones que vamos a conocer con Oliver Balbuena Abud.